Les doy la bienvenida a una edición más del Derecho a Disentir, programa en el que discutimos con estudiantes y profesionistas de distintas carreras acerca de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar acerca de la pensión por ascendencia. Y para platicar de este tema nos acompañan Belia Márquez de Derecho de la UNAM, Brenda Alcántara de Derecho del ITAM, Julio Velasco de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y Dafne Bernal de Ciencias Políticas de la UNAM. Mi nombre es Lorenzo Orias, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una el edición programa más de del Justicia Derecho a TV en el que abordamos Justicia TV en las carreras. Pues estamos de vuelta con una nueva edición del Derecho a Disentir y como les comentaba en este programa vamos a estar platicando acerca de las pensiones por ascendencia, que si bien puede sonar como un tema técnico y complicado, tiene muchísima sustancia y muchísima discusión y es lo que estaremos viendo en este programa. Brenda, me gustaría que nos comenzaras platicando los hechos del caso, ¿no? Que creo que son muy importantes para entender qué es la pensión por ascendencia en primer lugar. Sí, claro que sí. Pues bueno, primero gracias por la invitación y este es una prueba en revisión, es el 368-2021 y este amparo trata donde una persona, un sujeto X, que es una señora, pide una pensión al ISSSTE, solicita una pensión al ISSSTE porque su hijo fallece. Cuando el ISSSTE le da una respuesta, le dice que no le puede dar una pensión porque ella ya está con una pensión de otro instituto de seguridad social. ¿Qué pasa? Cuando una trabaja, que en este caso era ella, tienes derecho a varias prestaciones. Una de estas es la seguridad social. Entonces, como ella ya estaba en activo en este seguridad social, le contesta el comité del ISSSTE y le dice, no, ¿sabes qué? No, porque el reglamento y la ley del ISSSTE me dice que no te la puedo dar. ¿Por qué? Porque ya estás asegurada. Ella, inconforme con esto, como cualquiera lo hubiera hecho, se dirige a presentar su demanda, acude a juzgados de distrito y le dicen en el juzgado, efectivamente tienes derecho a la pensión y le conceden el amparo. Le explican una serie de razones que creo vamos a discutir a lo largo del programa, pero pues en síntesis es que tiene el derecho porque la pensión que ella tenía por ser trabajadora y por sus prestaciones no está peleada con la pensión de fallecimiento que tenía el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo, durante su trayectoria de trabajo, realizó aportaciones voluntarias para que cuando en el momento que él no pudiera por invalidez, en este caso fue muerte, se le otorgara la pensión a la mamá. Y ella obtiene la pensión pues por trabajo, ¿no? Entonces son cosas diferentes y no están peleadas, que es uno de los argumentos más fuertes que realiza el juzgado. Bueno, le otorgan el amparo y ya, bueno, parcialmente, porque se sobreseen una parte y le otorgan el amparo al analizar este artículo 6, me parece, de la ley del ISSSTE. Posterior a esto, el presidente de la República promueve otro amparo porque dice, no, hay que revisarlo, ¿no? O sea, hay que revisarlo porque yo no estoy conforme con esto y se va a revisión. Esta revisión la ve nuestra segunda instancia, que es el tribunal colegiado, y el tribunal colegiado dice, ¿sabes qué? Esto tiene que analizarlo, como es un tema de constitucionalidad, lo vamos a pasar a Suprema Corte. Entonces llega a Corte, hacen de nuevo este desarrollo, este estudio, y la Corte efectivamente concede y ampara, protege a la quejosa para decirle esto y vuelve a reiterar que la pensión que ella tenía por ser trabajadora no estaba peleada, ni tampoco son incompatibles con la pensión que se le pudo haber otorgado por ascendencia, ¿no? Que en este caso fue la pensión que dejó el hijo, como lo comentaba, por aportaciones voluntarias. Entonces, en síntesis, un poquito es esta estructura como son los hechos de la sentencia. Claro, muchísimas gracias, Brenda. Entonces, como comentabas, o sea, fallece el hijo de una persona, que no tengo claro que sea padre o madre, porque Sí. está censurada, Ah, pero en ese sentido, pues me parece importante establecer que no es como un supuesto técnico, sino que es un supuesto que ocurre en el día a día en las vidas de las personas, ¿no? sí. Fallece su hijo y acude a, digamos, a reclamar el dinero que su hijo había estado aportando como trabajador y quiere recibir esa pensión y se le niega por dos cuestiones, digamos, técnicas, ¿no? Julio, ¿te gustaría platicarnos, digamos, ya más específicamente por qué cuestiones es que el instituto le dice no te puedo dar la pensión? Pues mira,
bajo el entendimiento, yo creo que general del caso, y después de estudiarlo en distintos ámbitos, a mí me suena más a una razón económica que jurídica. Y creo que eso es algo que podemos ir discutiendo a lo largo del programa. Pero bajo el entendimiento realmente de facto, jurídicamente hablando, pues no están peleados porque son bolsas de dinero completamente diferentes de las que se están hablando. Entonces, al momento de que estemos, en este caso, desglosando la bolsa del IMSS y del ISSSTE, en este caso creo que era la bolsa de trabajo de la persona que falleció, pues bueno, a mí realmente me gustaría dejar igual un poquito al aire, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas aportaciones que se estuvieron haciendo por todos los años, ¿no? ¿Quién se las va a quedar? Ok, si el Estado te dice, no es para ti, señora o señor en este caso, no son para ustedes, ¿para quién son esas aportaciones? ¿Verdad? Entonces, para mí me gustaría dejar en el aire y que mis compañeras, y en este caso el público en casa, pues también reflexionemos un poquito, ¿no? O sea, para mí la razón real por el cual no se está otorgando esta parte o no está concediendo y hay una intervención por parte también del presidente de la República, en este caso, es porque no es no una razón jurídica, sino es una razón económica, bajo mi entendimiento. Sí, nos estás spoileando aquí como el meollo del caso, pero sin duda creo que en este caso en particular, lo que hay en el trasfondo de la disposición que te dice, oye, tienes que depender económicamente de la persona que falleció y no puedes contar con una pensión, sin duda es como una cuestión económica, ¿no? Y en ese sentido, Belia, me gustaría que nos platicaras acerca como de esta disposición que, digamos, imposibilita que esta pensión se le otorgue al, al padre o a la madre de un hijo que acaba de fallecer, ¿no? En realidad, estas disposiciones que inhabilitan que se otorguen esta clase de pensiones no son únicas a esta ley, existen en muchos otros ordenamientos. La Corte ha estudiado varias veces, tanto la segunda sala como el Pleno, disposiciones más o menos similares, y generalmente son dos. Una que prohíbe que se otorgue esta pensión cuando no exista una dependencia económica entre el ascendiente y el pensionado o la pensionada. Y la otra que habla sobre la prohibición de que existan pensiones simultáneas. Entonces se prohíbe que se otorgue una pensión por ascendencia cuando esta persona ya recibía una pensión de cualquier otra fuente de seguridad social. De acuerdo. Creo que para aterrizar un poco el tema, o más bien para tener una perspectiva mucho más amplia de lo que estamos hablando, creo que sería muy importante plantear qué es la seguridad social, ¿no? Están hablando de una pensión, pero esa pensión, ¿de dónde deriva? ¿Qué es lo que cubre? ¿Por qué existe? Y Dafne, no sé si nos quieras platicar al respecto. Sí, muchas gracias, Lorenza. Es muy curioso cómo la persona que presenta el amparo menciona que la existencia de dos pensiones forman parte de lo que ella y la Constitución definen como vida digna, ¿no? Entonces no se contraponen y es muy interesante que en este amparo que presenta eh, pretende también involucrar al director del diario oficial, ¿no? De la Federación, a una área de Hacienda, porque en cierta parte lo responsabiliza el director del diario oficial de la publicación que se hizo en el DOF, ¿no? Y también incluido al presidente, y hay como esta revisión de que los legisladores sí están legislando y hacen las leyes secundarias, y sí la ley secundaria del ISSSTE define los parámetros para otorgar esa pensión. Sin embargo, el legislador transgrede la vida personal de esta persona al no permitir que la pensión por ascendencia a la que tiene derecho porque su hijo aportó, se ve transgredida, ¿no? La libertad de esta persona y el derecho de esta persona a su vida digna en la vejez, como lo establece la Constitución, e incluso la Organización Internacional del Trabajo menciona que el Estado debe procurar que en la vejez y en caso de invalidez exista vida digna. Entonces es muy interesante cómo este amparo, bueno, procede, ¿no? Y después el presidente, como menciona Brenda, lo vuelve a revisar porque argumentan que no es un fin individual, sino justamente la seguridad social es un fin común, que es aportaciones del Estado y del trabajador, pero buscando un fin común y no un fin individual. Sin embargo, la madre o padre, no lo sabemos, la madre o padre de la persona que falleció dice que el Estado no le está haciendo un favor, ¿no? Porque fue su hijo quien hizo las aportaciones. Entonces sí, es un debate muy interesante.
Que sí, que en ese sentido, como me parece importante recalcar que si el presidente de la República, digamos, no se molestó, pero sintió la necesidad de decir, oye, yo quiero que se interponga, que se revise esta resolución que le está otorgando una pensión por ascendencia a una persona que lo que él comenta es que no es dependiente económicamente de su hijo fallecido, pues ¿por qué? O sea, ahí empezamos a vislumbrar, por ejemplo, la importancia de la seguridad social, no solo en las pensiones que se recibe, sino también como en cómo se administra, ¿no? Sí, claro. Y creo que en ese sentido, la definición de la OIT de seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a diferentes servicios, ¿no? Asistencia médica, seguridad en el ingreso, que si tú llegaras a tener una incapacidad, un accidente de trabajo, pues no te quedes en un completo abandono del Estado, ¿no? Que tengas los recursos que necesitas para poder subsistir. ¿Qué es lo que te dice la seguridad social? Y en ese sentido, pues, ¿de quién es responsabilidad asegurar la seguridad social? Brenda. Pues fíjate, es muy interesante lo que acaba de sacar Dafne, lo que comentas, porque ahorita leyendo la definición de la OIT, justo hay un principio rector que dice, el Estado debe proveer hasta el máximo de los recursos posibles, o sea, progresivo y no regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que cumplir hasta o sea, así sea el último peso que tenga, es el que tiene que cumplir para garantizar esta seguridad social, ¿no? Y como bien dices, la seguridad social implica muchas cosas, o sea, implica una vivienda digna, implica pues educación, recreación, o sea, implica, es una serie de patrones que implica que esto te hace pues tomar decisiones y tener un libre desarrollo de la personalidad. Pum, ¿no? Aquí entra otro principio que la Corte ha analizado a lo largo de varias sentencias. Entonces, cuando hablamos de lo económico, pues sí, o sea, el Estado tiene que proveer de recursos. Ahora, hay que recordar que no nada más es el Estado quien nos provee el recurso. Para una pensión es tripartita, así está en la ley y así está. O sea, es Estado, patrón, que es la empresa, y el trabajador, ¿no? Son las tres partes que siempre van a aportar a esta bolsita de patrimonio o conjunto común para que se vaya llenando esta parte de pensión. Entonces creo que es importante también establecer eso, ¿no? O sea, sí, si bien el trabajador también aporta, sí también es una parte proporcional a la que aporta el Estado y una parte proporcional a la que aporta la empresa, pero pues el derecho lo tiene que hacer porque si no parece que estaríamos regresando, o sea, parece que estamos aplicando el principio de regresividad, cosa que no puede ser y mucho menos en una pensión. Y ahora aclarando un poquito, justo con lo que comentaba Dafne de cuando se hace alusión al diario oficial, cuando el legislador promulga una ley, tiene que pasar todo un proceso legislativo. Entonces, la última persona, cuando ya es vigente, es que se publique en el DOF. Y justo así dice, ¿no? Al siguiente día de su publicación es vigente. Tal es así que se menciona una serie de actores en la sentencia a los que se hace este reclamo. Pero bueno, en específico yo creo, tal como lo comentaba mi compañera, pues es al legislador, ¿no? O sea, ¿por qué el legislador toma esta atribución de decir, si tú tienes pensión, estás pensionada por X trabajo aquí, ¿no? Y tienes otra pensión por ascendencia, híjole, chocan, no se puede. O sea, ¿por qué le estamos dando esa facultad al legislador que él decida qué va a ser una pensión digna? Así de fácil, y esto nos podemos regresar a la CAD, podemos ver la OIT, o sea, tenemos muchos principios rectores que nos establecen qué es una vida digna, y bueno, para esto justo salió a colación. Sí, ¿Puedo opinar un poquito sobre esto? sí. Algo que me, o sea, es que no te quiero interrumpir. No, no, por favor. Pero algo que me parece muy interesante de todo esto es que, y esta es una opinión completamente personal, pero que tenemos mucho esta tendencia, especialmente en estas materias como de seguridad social, como cosas relacionadas a derecho al trabajo, seguridad social, bla, 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 a referirnos mucho a la Organización Internacional del Trabajo y a a los tratados que se han firmado como bajo la organización. Y la realidad es que estos tratados no dan muchas protecciones. Son tratados sumamente mínimos, especialmente el que se refiere a seguridad social. O sea, si uno se sienta a leer, me parece que es el 102, el Tratado de la Organización Internacional del Trabajo 102. Si te sientas a leer realmente las garantías que dan, son garantías mínimas, básicas. En derecho internacional a veces se refieren a esto como el núcleo de los derechos, solamente lo mínimo que tienen que cumplir los estados para lograr cumplir con estas obligaciones. Es más, ese tratado ni siquiera reconoce el derecho por ascendencia, solamente reconoce ni siquiera reconoce la pensión por ascendencia, solamente reconoce pensión a descendientes y parejas del pensionado, ¿no? Que de hecho es súper viejo, ¿no? Es muy viejo.
Y Muy bien. justamente por eso los requisitos que tiene son tan básicos, ¿no? Porque pues era muy básico. Sí. Entonces creo que de todo lo que dijo ahorita Dafne, lo más importante en lo que nos tenemos que concentrar justo es en esta del cumplimiento progresivo del derecho y en la no regresividad de este derecho, que yo creo que sí son dos puntos así esenciales en el cumplimiento de derechos de este tipo. Sin duda, y creo que podemos debatir qué implica un cumplimiento progresivo de este derecho o qué implicaría en dado caso una regresión de la protección que el Estado o los derechos que el Estado otorga en cuanto a seguridad social. Y me regreso un poco a lo que dijiste, que es pues el legislador, claro que tiene facultades en esta materia para emitir legislación, pero por ejemplo, a mí siempre me surgen en este tipo de materias, en materia civil, en materia sucesoria, cómo se jerarquizan las relaciones dentro de una ley, ¿no? Te dice primero como esta pensión en causa de muerte, me parece que primero se va a los hijos, las hijas, si hay un cónyuge, se va al cónyuge, y si hay un concubino, pues se lo reparten, y ya en último lugar te toca a ti como ascendiente, ¿no? Y siempre que no haya sido dependiente económicamente. Que en ese sentido, pues todas las relaciones humanas tienen esa jerarquía, ¿no? O sea, creo que en materia sucesoria, por ejemplo, las personas pueden pactar en un testamento, oye, yo quiero casi casi dejarle todos mis bienes a esta persona que ni conozco, y a mis hijas no les dejo ni un centavo, ¿no? Pero en esta materia ya te está diciendo la ley a quién tiene que ir la pensión, ¿no? ¿Qué opinan de esto? O sea, ¿les parece viable que no existieran estas jerarquizaciones? ¿Cómo podrían, digamos, verse reflejados como muchos tipos de vínculos, de relaciones? Dale, dale. A mí en este caso, a mí me suena muy interesante también esta parte de las relaciones y cómo entendemos como personas socialmente, hasta qué punto jurídicamente también hay ciertas obligaciones, ¿no? Pero también bajo ese entendimiento, yo creo que me regreso un poquito a esta parte, y es la tendencia que existen de que los gobiernos, y en general a nivel internacional lo puedo decir, ningún gobierno se quiere hacer cargo de la vejez. Y eso es una realidad porque representa un peso económico muy fuerte. Entonces, bajo ese tipo de entendimiento, pues esto también nos brinca un poco para saber más o menos y detectar cómo es que las personas, y en este caso México, y en el entendido de la Constitución y de los distintos órganos y herramientas jurídicas que nos ayudan a entender esta parte, es para ver cómo nos relacionamos. Y creo que también eso es importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas, como en este caso, que no sabemos si vivía y ellos eran dependientes económicamente, ¿no? O sea, dependientes económicamente de esta persona que tristemente falleció, y al final de cuentas, qué nos dice que es una vivienda digna o un salario digno o un ingreso digno? ¿Quién nos lo va a dictaminar? ¿Realmente las pensiones en México son dignas? O sea, yo creo que hasta cierto punto hay mucho que debatir en esta parte, ¿no? O sea, hasta qué punto y quién determina qué es digno y qué no es digno, ¿no? Entonces yo creo que también ahí podríamos darle un poquito en torno, además de las relaciones públicas, de las relaciones personales entre las personas, para ver cómo realmente como seres humanos nos relacionamos y a ver hasta qué punto le podemos también dar o empatizar más con alguien de nuestros vínculos cercanos, ¿no? Sin duda, Julio. Y creo que estas precisiones y esa discusión nos va a dar muchísimo que platicar en el siguiente bloque. Por el momento nos vamos a ir a una breve pausa, no se vayan. Pues ya estamos de regreso con este segundo bloque de este programa en el que estamos platicando de un caso en el que se le negó a una persona recibir la pensión por ascendencia tras el fallecimiento de su hijo. Y como comentábamos en el bloque pasado, creo que hay muchísimo que platicar en cuanto a cómo el Estado regula estas relaciones entre personas, etcétera. Pero creo que aquí lo relevante, como nos comentabas hace unos momentos, tiene todo que ver con la parte económica, ¿no? El Estado tiene la obligación de garantizar ciertos servicios. Las personas tienen la obligación, en algunos casos, de aportar, los patrones tienen la obligación de aportar para que exista un régimen de seguridad social. Pero, ¿cómo se maneja económicamente, digamos, sí, pues este régimen de seguridad social? ¿Te gustaría platicarnos, Julio? Bueno, a grandes rasgos, igual yo creo que me gustaría, antes de hablar de la parte económica, desglosar un poquito más como la parte del entendido que es algo tripartidario, ¿no? O sea, que viene por parte del trabajador, pero viene también por parte, en este caso, de la figura de llamada del patrón, y por parte del Estado. Entonces, también puntualmente este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el trabajador ya no está.
el dinero no se lo vamos a dar, en este caso, al patrón. ¿Para qué? Entonces, en esta parte, el dinero pues va para el Estado, ¿no? O sea, en esta parte me gustaría entender y me gustaría hacerles ver también que el Estado se siente con cierto derecho a reclamar ese dinero en este caso. ¿Me explico? O sea, entendiendo este funcionamiento tripartidario, el Estado entiende y se siente con este derecho de decir, pues yo también estuve aportando durante X número de años, 20, 30 años, a la causa o a la atención de esta persona. Yo también tengo derecho a reclamar, ¿no? O sea, si no existe esta parte, yo también tengo derecho a reclamar. Y además, independientemente de la parte de económica también, yo siento que muchas veces nos cuesta un poco de trabajo entender la parte de cómo es, generalmente lo pensamos como por descendencia, no por ascendencia, ¿no? O sea, para nosotros, y eso es algo que me gustaría retomarme un poco situado a la parte histórica, para nosotros nos cuesta un poco de trabajo entender que muchas veces la ley de la vida, porque y generalmente la ley de la vida, pues las personas mayores van falleciendo antes. Es muy difícil pensarlo, ¿no? Y cuando empezó todo este régimen de pensiones después de la Segunda Guerra Mundial, pues ¿qué es lo que pasaba? Sucedía que las personas que querían ser precisamente el gobierno, quería invitarlas y decía, bueno, vamos a ver, vas a vivir en promedio 65 años, 60 años, ya te jubilas a los 60, 65 y ya 1, 2, 3 años, que estés hasta 5 años en estos casos, no va a afectar realmente mis finanzas públicas. ¿Qué pasa con todo lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial? La esperanza de vida pues ha aumentado, ¿no? Ahora vemos que la edad promedio en México pues, ha aumentado también, no tanto como en otros países, que eso también es muy importante y es importante de notarlo, ¿no? Y también en esta parte, ¿cómo afecta realmente estas dinámicas de población realmente afiliada? O sea, en México podemos decir que de la fuerza laboral del 100%, el 40% sí forma 44, si mal no recuerdo, 44% está afiliada a los sistemas de seguridad social, pero el otro 60% no lo está. Y esta es la parte de la informalidad, ¿no? Y esta parte es algo que tenemos que mencionar. O sea, económicamente hablando, socialmente hablando, y en este marco queda pues al aire la parte de la informalidad. ¿Qué pasa con ese 60% de fuerza laboral que existe en este país donde no se está viendo, se está invisibilizando? Simplemente, o sea, no tienen acceso o derecho a pensiones, o sea, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y en el caso del gobierno, ¿cómo vamos a hacer o cómo se va a hacer algo en materia de políticas públicas para que realmente tenga un impacto, ¿no? Y realmente se invite a que la fuerza laboral cambie a la parte de seguridad social. Claro, ¿no? Y es impresionante que mucho de este déficit o irregularidad no tiene que ver con las personas trabajadoras, sino con que el patrón luego no te quiere dar derechos laborales, ¿no? Te dice lo que te daría por de seguridad social te lo pago aparte, ¿no? Te lo doy en especie, por decirlo así. Y pues eso afecta muchísimo a las personas que sí están inscritas y forman parte del régimen de seguridad social. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí. Así nada más como paréntesis, y no nada más eso, o sea, hasta las personas que están inscritas, yo he conocido de primera mano gente que tiene un sueldo, que le dan un sueldo, pero ante el IMSS estás asegurada con la mínima parte. ¿Para qué? Para que la proporción que ponga también el patrón pues sea mínima, ¿no? Y la del Estado sea mínima porque todo es proporcional. Entonces, imagínate, si la informalidad estamos en caos, ahora a las personas que realmente están aseguradas hay un aseguramiento mínimo. Entonces, el día que llega la vejez, el día que necesitas la pensión, lo que te dan pues es realmente mínimo porque así estuviste asegurado toda la vida, ¿no? Y es si quieres, porque siempre es, bueno, pues sí, te voy a pagar esto, pero ante el Seguro Social te pago el salario mínimo. Y el patrón, pues por la necesidad, sí, claro, o sea, uno como trabajador dice que sí, necesita trabajo, necesita comer. Y el día de mañana es lo que uno no ve, ¿no? Falta asesoramiento, falta consulta, falta de política pública, ¿no? Que también se menciona para corregir esta falla de mercado que existe a nivel de seguridad social. Claro, y por eso existen figuras como el outsourcing, porque el Claro. patrón se quiere saltar los derechos laborales, ¿no? Pero sí es cierto lo que comentas, y es que por esta situación de irregularidad el Estado tiene un déficit de recursos para cubrir con las pensiones. Y en este sentido me gustaría preguntarte, Dafne, en cuanto a el Estado como el ente legitimado para implementar políticas públicas, pues ¿cuál es su papel en este tema de seguridad social? ¿Tiene que mejorar la vida de las personas o tiene que garantizar un mínimo básico? Sí, nada más quiero, antes de pasar al tema del Estado, una comparativa. En términos de Afore, los trabajadores, las aportaciones que realizamos al terminar nuestra vida laboral, vamos a recibir aproximadamente un 30% de lo que ganábamos, ¿no? Normalmente nuestro salario habitual. Y en comparación con Argentina,
las tasas de aportación de los argentinos son mucho más altas y, por ejemplo, también en Chile son mucho más altas. Entonces, según datos que encontré de estadísticas, en Chile van a recibir alrededor de 46% de su último salario. Y en Argentina, pese a bueno, la devaluación y el contexto económico, van a recibir aproximadamente el 80%, 85% de su último salario. Entonces, incluso visto México con países de América Latina, tenemos un déficit muy impresionante, ¿no? Sumado a todos los trabajadores de la informalidad, es todo un tema. Y también decía Julio, a los gobiernos no les interesa subsistir las pensiones o la seguridad social. Sin embargo, yo difiero porque el contexto mexicano, el contexto político mexicano nos ha demostrado que la seguridad social siempre ha sido utilizada con fines electorales, ¿no? Entonces también, por un lado, no va a ser seguridad social oficial, ¿no? Tal cual en el IMSS o en el ISSSTE, pero sí las pensiones del bienestar o las pensiones del gobierno en turno también pesan mucho para las finanzas públicas. Y retomando lo que decías hace un momento de las relaciones personales, estamos hablando claramente, ¿no? de la ley del ISSSTE y este caso, pero en contraposición con la iniciativa privada hay recursos como instrumentos financieros, planes de retiro, planes personales de retiro, donde tú estableces a tus beneficiarios y el marco legal de las aseguradoras es muy completo y es Solvencia 2, entonces se ha revisado e incluso después de la crisis de 2009 se revisó otra vez y se estableció que las aseguradoras deben tener una reserva técnica para poder hacer frente de los compromisos que están adquiriendo, ¿no? Entonces, tú decides si quieres fideicomiso, tú decides a tus beneficiarios, si es tu papá, tu mamá, tu abuelita, no vamos a tomar en cuenta la organización de la iniciativa privada, ¿no? Sin embargo, las políticas públicas podrían ir enfocadas a difundir los instrumentos financieros y hay una creciente preocupación social, ¿no? Por el tema de la seguridad social, pero en contraposición hay poco conocimiento de los recursos que se tienen para hacer frente a este futuro incierto, ¿no? que vemos en la seguridad social. ¿Es solvente los regímenes de seguridad social del Estado? Los que tienen que ver con el ISSSTE, con el IMSS, ¿son solventes? O sea, ¿podemos decir que están manejando correctamente sus recursos, que le alcanza a la población para acudir a un hospital y tener garantizado que van a tener el material para una cirugía, que si Pues mira, sufres un te voy a accidente? dar un dato exacto justo del paquete económico que se acaba de entregar en septiembre a diputados, que entregó Hacienda. En 2021, el pasivo pensionario era de 11.5 billones de pesos, o sea, equivalente a 43.6% del PIB. Y en junio de 2022, el activo neto era de 5 billones de pesos, o sea, el 18%. Entonces tenemos pasivo de 11 millones contra activo de 5 millones. O sea, hay un déficit impresionante. Wow. Y aquí también, pues no jugando a la mala, pero viendo ambas perspectivas, pues nosotros podemos enojarnos y decir, si fallece un familiar mío, claro que quiero percibir el dinero por el que trabajó. O sea, como dice la sentencia, no es una concesión gratuita, ni la están dando por buena onda. Ese es dinero que el trabajador metió en seguridad social. Pero al mismo tiempo también tenemos esta estructura del Estado a la que no le alcanza para ni pensionar a todas las personas, ni tener los mejores recursos médicos, ni garantizarle a una persona que sufrió un accidente y tiene una discapacidad que va a tener solvencia económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿el sistema debería procurar un mínimo básico o debería ser un sistema que tiende a mejorar el estilo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que se discute en este caso? O sea, la persona decía, 2 pensiones mejorarían sustancialmente el estilo de vida, pero pues el Estado tiene que decir, híjole, es que no me alcanza, ¿no? ¿Qué opinas, Brenda? Órale, está como complicada. Creo que al principio justo mencionaba este principio rector del máximo de los recursos que siempre es establecido claro, si lo pones como un ejemplo, ¿no? O sea, supongamos una persona donde el Estado no le alcanza a pensionar y ni siquiera alcanza este mínimo contra esta persona que dice quiero la del ISSSTE y quiero la del IMSS, ¿no? Entonces ahí ponemos los dos ejemplos claros y dice, bueno, a ver, ¿qué hago Estado? Pues yo como Estado, como opinión personal, ahorita en este programa diría, híjole, pues a lo mejor garantizamos un mínimo a todos porque no me alcanza. Sin embargo, justo por todo este problema que existe y por cómo está estructura, o sea, la estructura financiera orgánica del Estado,
pues el Estado le va a dar pensión a quien aportó, ¿no? Y en este caso, pues fue el trabajador que hizo su aportación voluntaria y la persona que está trabajando y como derecho, como cualquiera de las prestaciones que tiene este derecho a la pensión. Sin embargo, creo que a nivel estatal o gubernamental, el Estado sí debe procurar, en mi opinión, este mínimo básico, ¿no? Para que todos tengamos, pues, este acceso mínimo a todo, a la salud, ¿no? Por ejemplo, mencionabas un ejemplo con las personas, por ejemplo, una persona que tiene alguna discapacidad y que necesita, o a lo mejor una prótesis, ha sido muy difícil. Y para que la consigan, por ejemplo, en un sistema de salud es pasarse años. Tienen que recurrir a organizaciones, tienen que recurrir a asociaciones privadas para que tengan este derecho mínimo básico, ¿no? Una prótesis de una pierna que es tan básica como para caminar, o sea, es muy básico y el Estado debería garantizarlo. Sin embargo, el Estado así dice, pues yo te pongo mi máximo de recursos y tú haz con eso, o sea, haz lo que puedas hacer con los recursos, porque es lo que tengo. Y hablando de esto, quisiera sacar un principio, el de subsidiariedad, por ejemplo. Si no tiene el Estado, ¿a quién recurres? Mencionaba Dafne un ejemplo perfecto con el privado, ¿no? Sabes que yo voy con el privado y me acerco y voy aportando. O sea, hay que ver de qué manera decir, vamos a mejorar este sistema de salud, este sistema de pensiones, ¿no? Que implica la salud. Pero Entonces, yo creo que justo es no algo, sé. Sí, discúlpame, creo que es algo así no, no, no. como muy complejo y sí, el Estado pues hace lo que puede con los recursos y claro que también tiene deficiencias y también podría mejorar en política pública, ¿no? Pero Claro, porque tanto es un principio de la seguridad social la universalidad, o sea, todas las personas y la mayor cobertura que se pueda, también es un principio de sostenibilidad financiera, ¿no? También tengo que garantizar eh, la efectividad y la subsistencia del sistema. Y en ese sentido, Belia, ¿tú qué opinas? ¿Debería verse la seguridad social como un beneficio específico individualizado? Es decir, yo metí mi dinero y este es el dinero que se me tiene que regresar, o se tiene que ver como un patrimonio general unificado, a partir del cual las personas que tal vez no se llevan trabajando 2 años en el IMSS, eventualmente van a acceder a una pensión que al mismo tiempo es como substanciada por los trabajadores en activo y los trabajadores en pasivo reciben esas pensiones. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo debería Creo que esa regularse? es la gran pregunta del sistema de seguridad social. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es? ¿Y cuáles son los objetivos que busca? O sea, y creo que por eso también existen estos dos requisitos y se estudian de forma tan diferenciada, hablando de dependencia económica o hablando de pensiones simultáneas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un requisito en el que te exija que tengas dependencia económica con tu descendiente para poder recibir una pensión, es justamente porque está buscando esto. Se está enfocando en un sistema comunitario de bienestar social y no tanto en uno individual, ¿no? Entonces, por eso exige que sí tengas dependencia, porque de esta forma busca darle pensiones a las personas que realmente lo necesitan y no cualquier persona que la solicite, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de pensiones simultáneas, si ya estamos de entrada diciendo que estamos requiriendo que haya una dependencia económica del ascendiente con el descendiente, y luego encima le estamos requiriendo que también no puede tener pensiones simultáneas, ahí estamos dejando de lado a personas que sí podrían necesitar esta pensión. ¿Sí me explico? Justo por lo que hablaban, las pensiones no son suficientes, representan un 40% de los salarios que recibía la persona mientras estaba trabajando. Pueden ser muy bajas. Entonces, como que creo que sí depende mucho la forma en la que veas el sistema de seguridad social y cuál es su naturaleza para que decidas, para poder opinar como sobre si estos requisitos nos parecen, ahorita estamos hablando como moralmente correctos o no, ¿no? Ya es otra discusión completamente distinta si estamos hablando si son legales o si son inconstitucionales, porque pues eso ya tiene como otras consideraciones. ¿Sí me explico? Como cuáles son las obligaciones estatales. No solamente la naturaleza del sistema, sino a qué está obligado el Estado. Yo soy una persona que sí cree que los estados deberían de estar obligados a proveer como beneficios básicos. Y yo sí soy alguien que estaría completamente a favor, por ejemplo, de salarios universales o cosas por el estilo que den como niveles de subsistencia, aunque sean básicos a absolutamente toda la población. Pero, de nuevo, depende mucho de cómo veas el sistema y cuáles son las obligaciones estatales. De acuerdo. Yo creo que igual ahí me gustaría agregar en esta parte también, hablando de los recursos públicos, por ejemplo, ¿no?
Sabemos que la seguridad social, sí, está el IMSS, está el ISSSTE, pero también está Pemex, también está la CFE. ¿Qué sucede con estos recursos públicos y por qué? A ver, venimos de una historia en donde generalmente sonaba muy atractivo, como, o sea, de la década de los 80, 60, 70, ¿cuál era la máxima, la aspiración social en muchos casos, ¿no? O sea, llegar a ser ingeniero en Pemex porque sé que va a tener una jubilación y una pensión extraordinaria y esto también te habla de otro tipo de condicionantes, ¿no? Y a mí también me gustaría contrastarlo un poco, por ejemplo, con el caso de España, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las pensiones en España? En España las pensiones son sumamente altas. O sea, las pensiones para jubilados tienen un sistema de pensiones muy interesante en Europa, a nivel europeo, porque desestabiliza un poco el tema del poder adquisitivo, pero al mismo tiempo, pues está como que este tema del debate. Las personas pensionadas reciben o sea, un salario, un ingreso muy, muy alto, que eso también desestabiliza económicamente hablando a dónde va dirigido el dinero, ¿no? Entonces, también en esta parte, yo sí creo que sí se tiene que dignificar las pensiones, que sí se tiene que hablar de esta parte, donde realmente las pensiones tienen que ser un motor de impulso para un poder adquisitivo importante para este sector de la población que ya no está actualmente laborando en este caso, ¿no? O sea, que va a tener y que va a poder utilizar estos fondos o estos recursos para actividades muchas veces recreativas que va a brindar fuentes de empleo en un sector completamente diferente económicamente hablando, en donde muchas veces, y en el caso, por ejemplo, de nuevo me retomo el caso de España, muchas veces estas personas o estas familias que están, bueno, de esta parte de los pensionados, siguen siendo un sustento económico muy importante para su familia, para los hijos, para los nietos, en muchos casos, en donde esta parte también está el caso contrario, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en México muchas veces? ¿Cuántas personas de la tercera edad actualmente no están completamente, pues, dejadas a la deriva? Y ahí les va también un dato también del Banco de México, ¿no? O sea, sabemos que en 2018 más o menos la población total era de adultos mayores va para 7 punto y algo, 7.7 más o menos, si mal no recuerdo, de las personas de los adultos mayores en México en el 2018. Si seguimos esa tendencia, para el 2050 va a ser alrededor del 23% la población de adultos mayores en México. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo de las personas de la tercera edad, en este caso de los pensionados, en México? O sea, ¿qué vamos a hacer con tanta población? ¿No? Sí, completamente de acuerdo. Y como hemos comentado, en nuestro país es un caso tan particular porque la fuerza obrera es muchísima, pero al final del día eso no está ingresando al sistema, y ni siquiera por voluntad de los trabajadores, sino porque las empresas, porque los empleadores quieren saltarse ciertos requisitos, ciertos derechos que son intrínsecos pues, de un empleo, ¿no? Y me gustaría en el siguiente bloque escuchar sus conclusiones acerca de la sentencia, qué les gustó, qué no les gustó y qué hubieran decidido hacer distinto. Pero sobre ello seguiremos platicando en el siguiente bloque y nos vamos a ir a una breve pausa. Estamos de regreso con el último bloque de la discusión acerca de las pensiones por ascendencia. Recapitulando, en este caso, a una persona que su hijo falleció le fue negada la pensión, pues por considerarse que no era dependiente económicamente del mismo, así por también contar con otra pensión por su parte. Que en este caso me gustaría traer el caso como aterrizarlo muy específicamente a nuestro país. El presidente de la República afirma en su recurso de revisión que es indudable que si contaba esta persona con otra pensión, no era económicamente dependiente de su hijo fallecido. ¿Qué le contestarían al presidente de la República? Yo consideraría en este caso, bueno, No, en este caso yo sí considero que es bastante absurdo, ¿no? O sea, creo que hay que entender la parte de las pensiones en el caso del padre o de la madre, también realmente hasta qué punto es que yo creo que ahí está el debate per se, ¿no? O sea, de esta parte, ¿no? O sea, dependencia económica versus salario o ingreso digno en esta parte. Y también entender que no sabemos si en este caso el padre o la madre tenía alguna enfermedad, tenía alguna condicionante que fuera realmente alguna, no sé, o sea, existen muchos otros factores que se nos escapan un poco de la mano en este sentido, en determinar realmente cuál era la complejidad en la situación económica en la que se encuentra. E incluso si quiere dignificar todavía más los ingresos, yo creo que es perfectamente válido. O sea, para mi gusto, yo creo que en esta parte era el ingreso que tuvo el hijo durante todo y era unas aportaciones que el hijo había hecho y si no tenía realmente en este caso una ascendencia, pues digo, perdón, descendencia, pues ascendencia era prácticamente la razón en la cual de la dependencia económica sí existía desde mi punto de vista. Entonces yo le diría eso al presidente, que también en muchos casos
tiene que realmente sensibilizarse de esta parte de los ingresos y los salarios dignos. Claro, ¿no? O sea, sí, ¿con qué te alcanza una pensión? Sí, y también le diría que tendría que ver caso por caso, o sea, porque ni siquiera sabemos y tampoco lo menciona la sentencia si la persona, padre, madre, ascendiente, necesitaba de esa pensión, a lo mejor necesitaba de una ayuda extra o no sabíamos si tenía algún tipo de una discapacidad, por ejemplo, o algo más complejo, ¿no? Que necesite de esa pensión también para que su vida puede ser plena, ¿no? O sea, que con las dos pensiones apenas si le alcanzara para cubrir esa necesidad, o sea, no sabemos. Y al final, pues yo creo que también es lo que ve en este caso el juzgador, o sea, es caso por caso para ver por qué. Si ponemos de a rajatabla, no, no necesita, no, no esto, empezamos a excluir y a hacer también grupos diferenciados y al final siempre acabamos afectando pues a los grupos vulnerables, ¿no? A estas minorías que necesariamente es la persona que se acerca luego a obtener la pensión y son las personas más afectadas. O sea, siempre, siempre pasa esto. La persona, el grupo vulnerable es quien va a estar más afectado por este tipo de decisiones. Así. Sin duda, y luego no son grupos minoritarios, ¿no? Como las mujeres, que Claro. sin lugar a dudas no somos una minoría, pero que sí nos encontramos en una situación de desventaja y un régimen social, pues, sin duda no es la excepción. Creo ¿no? que como justamente ahondando un poquito a eso, uno de los grandes problemas de este tipo de requisitos es que prohíben que se otorguen pensiones en absolutamente todos los casos en los que se hayan pensiones simultáneas sin considerar el caso en concreto, que es como una de las cosas que las puede hacer tan injustas y hasta inconstitucionales en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, hasta inconstitucionales, punto. Entonces, yo creo que eso es algo como súper rescatable de esta discusión y súper importante. Y, ay, quería decir algo más, pero ya no me acuerdo. Oye, Belia, y esto se mantiene, o sea, digo, la sentencia no es tan vieja, es reciente, Sí. pero pues se ha mantenido, Ah, digamos. sí. Esta es jurisprudencia creo que ahí más o menos lo había mencionado, la segunda sala tiene varias sentencias como diciendo lo mismo. El Pleno tiene varias sentencias a la acción de inconstitucionalidad 91-2018 y una que se resolvió la semana pasada, curiosamente, la 197. Esta semana, ¿no? El lunes. Este Sí. lunes de esta semana. O sea, el lunes la exacto. Corte volvió a decir, pues, Esta un clase de poco. requisitos, no. De hecho, ya ha habido más discusión sobre la constitucionalidad o no del requisito de dependencia económica, pero bueno, eso todavía se encuentra un poquito en el limbo en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Se ha defendido su validez, pero ya vemos discusiones como en la que ya se está poniendo más en duda qué tan constitucional puede ser este requisito. Y creo que también, o sea, como dejando un poco de lado como el Tribunal Constitucional, también existen, por ejemplo, igual la Corte tiene manuales donde analiza DESCA y donde a través de convenciones ve lo que es la seguridad social. O sea, también no dejarlo del plano en tener los lentes meramente jurisdiccionales a través del país, sino abrir este plano para ver también convenciones, manuales. O sea, la Corte también se ha pronunciado mucho sobre esto, ¿no? Hay que ver los DESCA y analizado de manera diferente y amplia y progresiva este tipo de seguridad social. Entonces parece un poco incongruente si nos basamos o decimos, no, tiene que ser así, cuando volteamos a ver este gran número de convenios que existe, de manuales, convenciones, y vemos que no es así, ¿no? O sea, no es tan restrictiva, sino le dan esta amplia, esta gama tan amplia, y yo creo que así lo tenemos que ver, porque si lo analizamos, si lo platicamos con esta visión, no, tiene que ser así, no vamos a ampliar el debate. O sea, más bien yo creo que en cualquier debate tenemos que ver siempre o sea, como en beneficio de todas las personas, siempre, 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 todas las personas, como que siempre verlo así, ¿no? Para que en cualquier discusión, cualquier debate, cualquier política pública, cualquier legislación, se haga de la manera más progresiva. Así hay que verlo y no, o sea, como que no restringirlo, no caer en regresarnos, en ampliar, en no sabes qué es por presupuesto, o sea, no, al contrario, creo que el debate siempre debe ser amplio. Siento que también tiene un poco como que se notan mucho las diferencias en la realidad y en cómo nos gustaría que fuera y cómo vienen las convenciones y cómo vienen los manuales, hasta cómo decide la Suprema Corte en la mayoría de las ocasiones. Como es un poquito aspiracionista y no tanto como realmente sucede en muchos casos el día a día de las personas, ¿no? Entonces, creo que, o sea, para mí una de las cosas más rescatables de esta clase de sentencias es como la importancia que tiene tener muy claro cuál es el fin o el propósito o el objeto del régimen de seguridad social. Si lo vemos como un régimen que tiene como propósito el bien común, el bien comunitario, el bien social, o si es como
individual para cada quien y su propósito es enriquecer a las personas después del fallecimiento de un pensionado, ¿no? Entonces creo que para mí, que es por ejemplo para lo que sirven las pensiones privadas, ¿no? Claro. Tú vas metiendo dinero porque ya sabes que en el momento en el que tú fallezcas vas a dejar en una mejor posición social a tu familia. Digo, en una mejor posición económica, perdón, a tu familia. Pero creo que eso es algo muy relevante que hay que tener muy presente y por lo que yo creo personalmente que es importante que el régimen de seguridad social, por lo menos exista un régimen de seguridad social público y no sea privado, porque justamente tienen propósitos No, distintos. imagínate, en nuestro país que no existiera los regímenes de seguridad social, que igual rescato lo mismo la sentencia, porque la sentencia sí dice, oye, son compatibles ambas pensiones y claro que pueden estar dirigidas a mejorar la calidad de vida de esta persona, ¿no? ¿Qué Y opinas, justo, Dam? bueno, yo recalcaría como algo relativo al proceso legislativo. Platicaba a principios de este año con un secretario técnico del Senado y él decía, el proceso legislativo está muy bien definido y es hermoso, ¿no? Pero ya cuando se hace ley y se publica en el DOF y ya entra en vigor, se olvida, ¿no? Ya no hay una evaluación de la ley ni tal cual de lo que legislaron. Y aquí el legislador, retomando un poco lo que decías hace un momento, qué autoridad o qué facultad tiene este legislador para invadir así la seguridad social del padre o madre que quedó sin su hijo, ¿no? Ya dejando de lado las cuestiones emocionales de que perdió a su hijo, el quitarle la posibilidad de tener una mejor vida, como decía Brenda, no sabemos las condiciones de cada persona, si hay alguna discapacidad y también calculando la vejez es cuando más enfermedades se presentan. Entonces yo rescataría mucho eso, el proceso legislativo es una cosa, pero aunque existe la CONAMER que vigila lo que ya se hizo ley, ¿qué faltaría ahí para verificar que esas leyes sí están favoreciendo un bien común? Sin duda. Porque aparte luego entiendes el enojo de estas personas que dicen, ¿por qué el Estado se va a quedar con la pensión de mi familiar fallecido? Si, por ejemplo, luego yo voy al IMSS y ves fotos de la gente enchufada a aparatos en las sillas de espera, porque no te pueden dar una camilla, porque no hay materiales necesarios para realizar una operación, porque si tienes un accidente de trabajo y eso te incapacita para trabajar, te vas a quedar sin sustento alguno. Entonces también creo que es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Tu familiar había estado proporcionando dinero durante su vida y de hecho este requisito de pensión por causa de muerte requiere que tu familiar haya estado trabajando activamente 3 años. O sea, no trabajas un mes y te lo dan, pero eso también tiene mucho que ver con que, claro que la gente siente ese derecho de decir, sí, otórgame la pensión, ¿no? Más cuando vivimos en un estado cuyo sistema hasta de cuentas está sumamente borroso, hay muchísima corrupción, muchísimo desvío de recursos, Claro. y pues eso enoja, ¿no? Eso enoja pensar que están utilizando el dinero de tu familiar fallecido y que tú no lo puedes obtener, ¿no? Y yo creo que también bajo ese sistema de pensiones es importante entender, ¿no? O sea, realmente al momento de la pensión estábamos hablando de que se te regresa un 26% de lo que tú aportabas en los últimos años, ¿no? Más o menos. Entonces, por poner un ejemplo, si con 10,000 pesos mensuales tú tenías, lo único que te van a regresar al final de cuentas van a ser, ¿qué? 2,500, 2,600 pesos mensuales para sustentarte, para los medicamentos, para los problemas que realmente van a llegar contigo con la edad. O sea, puedes decir, a lo mejor yo fui un albañil que estuvo toda mi vida trabajando y estuve muy bien. Los problemas que llegan en la espalda, los problemas que te llegan después en distintas partes que afectan directamente tu salud, que son las cosas que muchas veces nosotros no tenemos planificado en esta parte, ¿no? O sea, que realmente hay muchos costos que realmente en el tema de las pensiones no se asumen, o sea, no se ven, no se visualizan. Sin duda. El suspenso, sí, 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 tienes toda la razón. Y de hecho o sea, puedes decir el 20% del salario, pues eso es lo que ya a la fecha perciben pues muchas familias mexicanas, así como me parece impresionante que el presidente de la República, siendo presidente de un país que tiene que tener esta sensibilidad hacia la situación de las personas, diga que si tienes dos pensiones, indudablemente ya no dependes económicamente de otra persona, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ahorita que estabas platicando, bueno, me llegó a la cabeza el ejemplo de las pensiones por vejez, ¿no? O sea, ahí se les da su pensión, no sé si es mensual o bimestral, creo que es mensual,
a los adultos de la tercera edad, esa sí es universal. Ahí no hay, la persona que no lo necesita hasta la que tiene las peores condiciones, ese es universal. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ahí no hay una limitante? ¿Por qué ahí no discriminamos en cuanto a quién es sí y a quién no? Porque es así, así es universal. ¿Y por qué en esta sí, por ejemplo? O sea, parece que no hay congruencia tampoco a nivel Estado. Y fíjate que yo sí me quedaría con esta parte, o sea, independientemente que se menciona, es que lo que ha dicho la Corte, no la Corte, hay que verlo progresivo, o sea, siempre hay que verlo progresivo en pro de derechos humanos, si no nos quedamos atrás, ¿no? Y más como esta generación, o sea, hay que verlo siempre así, y justo, pues son principios, ¿no? Y el principio que es un mandato de optimización, y siempre hay que verlo así, extensivamente, en pro y siempre en favor de las personas. O sea, nunca restrictivo, yo me quedo con eso. Completamente de acuerdo. Pues Nada, igual ahí en esa parte me gustaría también agregar, ¿no? O sea, creo que es muy importante que sí sea progresivo y también que se vea la seguridad social como un atractivo para la fuerza laboral, ¿no? O sea, yo creo que esa es la finalidad realmente que nosotros queremos, o en mi caso yo quiero que se visualice, ¿no? O sea, la seguridad social tiene que ser un atractivo para la fuerza laboral. Si realmente no se combate con acciones concretas de políticas públicas de informalidad, es difícil que exista un avance en esta parte, o sea, en la captación, ¿quién va a velar por mi vejez en este momento como fuerza laboral, ¿no? O sea, realmente cada vez suena más atractivo el tema de la informalidad en muchas cuestiones por distintos ámbitos y eso creo que es una parte del mensaje que se debe de quedar, ¿no? O sea, se debe de intentar la formalidad y se debe de combatir esta parte y estos apoyos universales no se tienen que ver como una base electoral que muchas veces se buscan por distintas partes, o sea, los apoyos universales no tienen que ser vistas como parte de una base y un apoyo y condicionamiento de votos, o sea, se tiene que tomar en cuenta realmente como eso, como un apoyo que te ayude y que te inspire a que realmente te transformes en la parte de la fuerza laboral que realmente aporta y que ayuda a construir una base sólida de pensiones para las futuras generaciones y para ti mismo, ¿no? O sea, que en un futuro te va a ayudar a que realmente consolides esta parte de que sí hay un Estado que está garantizando por tu salud y por la de tu ascendencia en este caso, ¿no? Sí. O descendencia. Y yo creo que justamente por eso es tan importante estar conscientes de que, o sea, sí, está increíble hablar sobre esto de seguridad social universal y digna y completa para absolutamente todo el mundo, pero siempre tenerlo comparado y tenerlo frente a las realidades factuales de cómo funciona el sistema de seguridad social, ¿no? Que siento que luego puede ser un problema cuando estamos, y especialmente yo lo hablo por mí, que personas que trabajamos en papel y que vemos mucho como leyes y cosas como solamente a través de la pantalla de tu computadora, es muy fácil luego hacer juicios de valor sin saber realmente cómo funcionan ciertos sistemas y la parte factual y la parte, pues, del dinero, que es al final de cuentas lo que lo vuelve complicado. O sea, porque estaría increíble tener en papel un sistema de seguridad social universal que nos diera el 100% de nuestro salario cuando nos pensionemos, pero ese sistema duraría 2 años y colapsaría y sería contraproducente porque sería mucho más dañino para el resto de las personas. ¿Me explico? sí, Tenemos que buscar una cosa más completamente. como... Sí, justo. Por eso las obligaciones siempre son hasta el máximo de las posibilidades económicas del Estado, ¿no? Porque no podemos obligar a algo que es imposible. Y creo que concluyes perfectamente este programa, ¿no? Es un sistema que tanto tiene que velar por las personas porque tengan una subsistencia, porque tengan una vida digna, pero también tiene que velar por la integridad del sistema y en ese sentido así, con esos ojos tenemos que ver una norma, ¿no? Como dices, pues poco a poco se puede ir avanzando progresivamente en la protección de los derechos que tienen que ver con seguridad social, también salvaguardando como la integridad del sistema, ¿no? Claro, no Como implica. la misma sentencia dice, pues en este caso no se contrapone. O sea, en este caso no se contrapone tener 2 pensiones y pues en ese sentido me parece que la sentencia pues acierta en estas cuestiones, ¿no? Les agradezco muchísimo por venir, por sus participaciones. Disfruté mucho de este programa y creo que de verdad abona muchísimo a la discusión de lo necesario que es contar con un régimen de seguridad social, ¿no? Pues bueno, llegamos al final de este programa. Les agradezco por haber sintonizado la discusión y nos vemos en la próxima edición del Derecho de Sentir.